Jóvenes estudiantes, bienvenidos a mi canal. Quien les habla es el profesor José Alberto Márquez Beltrán de esta asignatura de práctica docente continua. Bienvenidos a esta casa de estudio y a estas clases en modalidad virtual. Del día de hoy, jóvenes estudiantes, es entender el conocimiento y las características de los estudiantes de educación básica regular. El Ministerio de Educación nos da ciertas pautas y estas pautas hay que conocerlos cuando ingresamos a un aula de clase. Tratar con niños, con adolescentes, hay que conocer sus características para no entorpecer su aprendizaje. Hay ciertas cosas teóricas que nosotros debemos de conocer previamente a ingresar a un aula. Y vamos a ir entendiéndolas poco a poco según vayamos avanzando. Quiero yo que conozcan y sepan que tanto tú como el quien habla, tenemos que ser conscientes de que la escuela y las características de los estudiantes prácticamente han cambiado. Ya no son los estudiantes de antes y tampoco ya no somos los docentes de antes, ¿no? Enfrentamos actualmente las clases de diferente modo a lo que antes enseñábamos atrás. Si nosotros queremos una educación eficiente y eficaz al mismo tiempo, no podemos ignorar conocer las características del educando que nos enfrentamos actualmente, ¿no? De acuerdo a sus intereses y particularidades, y es que debemos adecuar nuestros métodos de enseñanza, ¿no? De lo contrario, el aprendizaje será poco efectivo, ¿no? Tal como ven en la imagen de la izquierda, era pues el sistema tradicional de hace varias décadas atrás, ¿no? Pero que hoy es prácticamente lo que prepondera, es el trabajo en equipo. Por eso es que las mesas en la imagen de la derecha están distribuidas de diferente forma, ¿no? Y prácticamente los estudiantes hacen un aprendizaje colaborativo. El conocimiento del estudiante en el aula, cuando vayas a llegar tú, amigo docente, vas a encontrar condiciones socioculturales diferentes, ¿no? Esos estudiantes que llegan al aula muchas veces son de provincia, ¿no? O son de padres que vienen de provincia, ¿no? Vas a encontrar algunos que son de Ayacucho, otros que son de Ica, de Huancavelica, etcétera, ¿no? Y esas socioculturas, ¿no? Hace de que los niños o los jóvenes tengan un comportamiento diferente del resto, ¿no? También el conocimiento del estudiante se hace en base a premios, ¿no? Y castigos. Ojo, cuando hablamos acá de castigos, prácticamente nos referimos a cómo se ha venido manejando estos castigos, ¿no? Se entiende por castigos aquella acción dolosa que se hace al estudiante, pero que ha estado muy equivocado, ¿no? No, no son los castigos de antes, sino es poner rigurosidad con, al mismo tiempo con flexibilidad
en ciertas normas de convivencia, ¿no? El conocimiento del estudiante también está en ciertos problemas propios de la edad, ¿no? En las etapas de crecimiento que el estudiante está pasando, a los estilos de aprendizaje, a las habilidades de aprendizaje, a las habilidades sociales, el nivel de autoestima que va a intervenir para el conocimiento del estudiante, a las estrategias que él emplee, a la autonomía de su aprendizaje, a la motivación que tiene el estudiante para la adquisición de conocimiento, el nivel y tipo de inteligencia, la conciencia emocional, la identificación de necesidades, eso es importante para obtener la experiencia en el aula, en cómo debemos abordar una clase y más aún cuando se trata de niños y adolescentes. Entonces, existen ciertos factores que influyen en el aprendizaje, que influyen en el estudiante, pero no solamente en él, sino que involucra a todos en el aula, ¿no? Y eso va a depender mucho del docente, es decir, el clima del aula que él instaure, ¿no? El clima de aula en que se desarrolla el proceso de aprendizaje de los estudiantes y se vinculan a los conceptos de clima institucional, que es importante, ¿no? Que los docentes y los directivos, el personal administrativo prácticamente se lleven todos muy bien para no entorpecer el clima de aula, el clima social, el ambiente escolar, entre otros que pudieran existir en ese momento, ¿no? Otro factor que influye en el aprendizaje es el desarrollo cognitivo, indudablemente, en el que se encuentran al estudiante y es comprendido por el docente. Es decir, el desarrollo cognitivo con el que llega el estudiante en aula y que no todos pues van a estar en el mismo nivel. El desarrollo afectivo es otro de los factores que influye en el aprendizaje. El desarrollo afectivo con el que manifiesta sus emociones. Algunos serán bien asertivos en el momento de dialogar con el docente, pero otros se van a cohibir de acuerdo al desarrollo afectivo que ha venido, eh, que debe haber estado teniendo en su hogar. Y el otro factor es el desarrollo social con el que se relaciona con sus compañeros y docentes, ¿no? Eso ustedes lo van a notar cuando lleguen al aula de clase. Tienen que conocer estos temas que nosotros estamos abordando para que sepas actuar en el momento preciso. Las condiciones para el aprendizaje, según el modelo de desarrollo personal, tenemos varias cosas, ¿no? Para que se den unas buenas condiciones, tiene que ver en el estudiante la autovaloración, la autoestima, el autoconcepto, el autoaprendizaje. Muchos jóvenes, por ejemplo, no tienen una visión de futuro, de lo que va a ser de su vida. No tiene un plan de vida que le permita asegurar su futuro. Y es lo que sobre estos tres factores importantes, creo yo, en el que tú debes apoyar y fortalecer en el estudiante. Porque se presenta baja autoestima, sin visión de futuro, sin plan de vida,
y por lo tanto subdesarrollo al país, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Queremos evitar jóvenes que sigan trayendo, se puede decir, cierto atraso al país, sino como docentes sacar a nuestro país al desarrollo y para ello el desarrollo va a estar vinculado a cómo hay se valora el desarrollo dentro de un contexto social, ¿no? Los pueblos avanzan, no se olviden, los pueblos avanzan de acuerdo a su conocimiento. Y en esto es lo que nosotros tenemos prácticamente que fortalecer al estudiante. Es decir, que tenga una visión de futuro, que tenga un plan de vida, que tenga una buena autoestima, una autovaloración, un buen autoconcepto de sí mismo. ¿Cómo tiene lugar el desarrollo cognitivo desde el pensamiento de Piaget? Habrán escuchado ya a Jean Piaget, uno de los pioneros en el que explica cómo el niño aprende. Esto es importante porque no solamente va a intervenir en el proceso de aprendizaje los conocimientos que nosotros tengamos de Piaget, sino también de otros autores que, como Vygotsky, ¿no? Del aprendizaje constructivista que nosotros debemos conocer. Los seres humanos tendemos a la búsqueda de un equilibrio, ¿no? Siempre hay fuerzas que se oponen y hay otras fuerzas que atraen, ¿no? La integración de las nuevas experiencias debe ser nuestros nuevos esquemas, ¿no? Para explorar y construir el aprendizaje, ¿no? Es lo que nos dice Piaget. En el proceso de adaptación por asimilación se incorporan nuevas informaciones en el esquema previo, ¿no? Donde el estudiante aprenda por asimilación y el proceso de adaptación por acomodación de los nuevos conocimientos a los conocimientos previos que él ya tenía, ¿no? Es lo que también lo llama el aprendizaje significativo, ¿no? David Ausubel lo llama eso el aprendizaje significativo, ¿no? Que el joven haya aprendido o haya acomodado, lo haya asimilado y lo haya acomodado el nuevo conocimiento. Un conocimiento que dice Piaget que va a durar para la vida. Piaget no solamente nos habla sobre asimilación y acomodación en el proceso de aprendizaje, sino que también hablan de ciertos estadios del desarrollo que él propone dentro del psicoanálisis que hace con las experiencias con los niños y con los adolescentes, ¿no? Y que es necesario que nosotros conozcamos cada una de esas características del periodo, ¿no? Por ejemplo, el primer periodo del niño, que es el sensorio motor, que es a partir de los 0 a 2 años, donde el niño utiliza los sentidos y las actitudes motoras para entender el mundo que le rodea. La preoperacional, que va de 2 a 6 años, donde el niño utiliza el pensamiento simbólico, que incluye el lenguaje para entender el mundo, ¿no? A través de los gráficos, de los iconos, ¿no? La comunicación debe ser armoniosa, la que permitirá la adquisición de todo tipo de buenos hábitos, ¿no? Entonces, hay acá material para seguir tratando de entender lo que nos dice Piaget en estos estadios de desarrollo humano, ¿no? Entonces, el docente debe conocer estos periodos que acabamos de ver
a grandes rasgos, se puede decir, ¿no? De manera general, ¿no? El sensorio motor y el preoperacional. Tenemos el periodo de operaciones concretas del niño de 7 a 11 años. Acá es donde hay que conocer, porque en algún momento de tu carrera profesional, de repente vas a ir a enseñar a una escuela de nivel primaria y si consigues un trabajo, estoy muy seguro que muchos de los jóvenes van a indicar que sí, ¿no? Entonces, por no quedarte sin trabajo, vas a tener que aceptar y en algún momento vas a tener que pisar un aula de nivel primario. Y tienes que conocer estas características de los niños de 7 a 11 años. ¿Qué nos indican? Que el niño entiende y aplica operaciones lógicas o principios para ayudar a interpretar las experiencias objetivas y racionalmente en lugar de intuitivamente. Surgen las dificultades y problemas de aprendizaje. En esta etapa es conveniente ofrecer oportunidades y espacios para la experimentación, reflexión y el debate, ¿no? Es lo que nos indica Jean Piaget. Y las operaciones formales mayores a 12 años, ¿no? De 12 años a más, perdón. Es el adolescente, ¿no? O adulto, es capaz de pensar sobre las abstracciones y conceptos hipotéticos, ¿no? Y es capaz de especular mentalmente sobre lo real, mire, ve, y lo posible, lo correcto y lo incorrecto. En esta etapa es recomendable desafiarlos intelectualmente, ¿no? Le es complicado en ocasiones expresar adecuadamente sus emociones y asumen conductas sociales de riesgos sin temor a las consecuencias de lo que les puede pasar, ¿no? Importante esta etapa de estadio de desarrollo que nos indica prácticamente ya ayer. Por lo tanto, conocer estos estadios nos ayuda a valorar a los niños y a los adolescentes y entender sobre todo el comportamiento cuando nosotros llegamos al aula. Pero también no solamente las etapas o los estadios del desarrollo debemos de conocer, sino que cuando ingresas al aula vas a ver ciertas necesidades socioafectivas, ¿no? De las y de los estudiantes para esas necesidades. Lo vamos a dividir en dos. Primero, en las características de los estudiantes asociadas a la adquisición de normas. En, en la etapa de la niñez existe poca experiencia. Requiere pautas para la socialización y apoyo para su desarrollo socioefectivo. El niño necesita que se le brinde ciertas normas de convivencia para que le facilite su desarrollo socioafectivo con sus pares en el aula, ¿no? Y eso es lo que nosotros encontramos cada vez que ingresamos a un aula, encontramos ya a la docente que ha puesto su cartel de normas de convivencia. Así es, jóvenes. Por eso es ese cartel de normas que los docentes colocan. No es porque a ellos se les ocurre, sino a través de la ciencia, de la educación, se ha visto colocar, ¿no? Ciertas carteles o algunos temas que es necesario conocer para poder abordar cada uno de estos temas cuando nos toque llegar al aula, ¿no? En la adolescencia hay la necesidad de la afirmación personal. No se descubren a sí mismos
no tienen o tienen un ideal, pero un poco confundido, ¿no? Buscan un prototipo de imagen y muchas veces equivocada, ¿no? Nosotros tenemos que ayudar ahí a los adolescentes, ¿no? Tienen una, tienen un sentimiento de omnipotencia, es decir, que todo lo saben, ¿no? Tienen una conducta temeraria, tienen que tener cuidado ahí, ¿no? A veces por la noticia vemos que los adolescentes se arrebatan y le quitan los celulares al docente o le quitan el libro o se burlan de él, comienzan a escribir en la pizarra. Mira, ve cómo es que realmente vayas a encontrar estos, estas actitudes en los adolescentes. Lamentablemente, ¿no? No por culpa de ellos realmente, ¿no? Sino por culpa de los padres, muchos de ellos abandonados, a veces solamente con el cuidado de una persona de la tercera edad, que es su abuelito o su abuelita, quien se hace cargo a veces del crecimiento de su nieto, ¿no? Y que al final llega a tener ciertos problemas de conducta en el aula, ¿no? Y nos es difícil hacer una... ¿no? Estas necesidades socioafectivas de las y los estudiantes nos toca a nosotros desarrollar su seguridad personal, ¿no? Esto es importancia, a respetarse, ¿no? A sí mismos, ¿correcto? Aprender a valorarse, el autoconcepto como persona y la autoestima, ¿no? Relacionarse positivamente con sus compañeros, ser aceptado y valorado, ¿no? Estas son las necesidades por lo que el estudiante carecen, carecen. Muy muchas veces son estos estudiantes que carecen, ¿no? Son los que traen los problemas de su casa, las traen al aula. Y nosotros tenemos que conocer cómo vamos a abordar este tema o cómo vamos a darle la solución para que no permita de que la clase se vaya por otro camino, ¿no? A veces hace que se pierda cierta paciencia en el docente, ¿no? Y justamente por todos estos motivos que ustedes deben, estas necesidades socioafectivas es la falta, ¿no? No aprenden a expresar y controlar sus emociones, ¿no? Aprender a procesar, a sobreponerse a sus preocupaciones, a sus temores, tristezas, dificultades. Estos jóvenes no son muchas veces capaces de dar solución a ciertos sentimientos, ¿no? Por lo que pasa el adolescente. Aprender a esperar y a tolerar las frustraciones. Son las necesidades socioafectivas que tiene las y los estudiantes. Entonces, si nosotros mencionamos todos estos, es para que tú conozcas la realidad de cada uno de ellos cuando los tengas al frente, corregir las actitudes de manera asertiva, ¿no? Acá tenemos más, fíjense, aprender a ponerse en el lugar del otro. Es una necesidad
que el estudiante le hace falta o que carece, ¿no? Carece de ello. Expresar sus opiniones y escuchar a los demás. Aprender a tomar decisiones. Todas estas necesidades el adolescente carece y si no le ayudamos a que asuma, ¿no? Cada uno de ellos, o por lo menos algunas, va prácticamente, vamos a formar a un buen ciudadano, ¿no? Para que todo ello sea posible, se requiere contar con varias cosas. Uno, que los adultos cercanos a él brinden afecto, le brinden buen trato y estén atentos a su singularidad como individuo. A veces este primer ícono o este primer ítem a veces es lo que ellos carecen. No, no tenemos a veces buenos padres de familia que le den grandes afectos y un buen trato a estos estudiantes. Para que el estudiante cambie de actitud, necesitamos adultos que confíen en las posibilidades de desarrollo personal de cada niño y niña. Necesitamos un entorno seguro, con claridad de normas, un ambiente que ofrezca oportunidades para su desarrollo socioafectivo, ¿no? Un ambiente prácticamente, estamos hablando del ambiente de aula, ¿no? El clima en el aula, cómo va a formar el docente en su trabajo con los estudiantes para que estos faciliten el desarrollo de su aprendizaje. Perfil, entonces, con tantas necesidades que hemos visto de los estudiantes que carecen, vemos prácticamente un perfil ideal. Y estos que se está colocando en la diapositiva, pueden ver otros que permite o que permita al docente, primero, tener la madurez, yo diría una madurez profesional, ¿no? Joven, por ejemplo, tú ya dejaste hace varios años de ser un estudiante de colegio, ¿no? Y has venido a la universidad a formarte profesionalmente. Entonces tienes que asentar esos conocimientos para que cuando llegues al aula puedas dominarlo. Porque si no es así, vas a tener problemas con el personal directivo, vas a tener problemas con el personal, con tus colegas y lo que es peor, con los padres de familia que van a terminar quizás presentando una denuncia en la UGEL y la suspensión de tu título profesional. Entonces tienes que tener bastante manejo con los estudiantes. Y esto es lo que yo te digo, una madurez profesional. Directividad, ¿no? Directividad para conducir eficientemente el aula. Ser competente profesionalmente. Conocer el tema que vas a manejar. Escucha activamente a cada una de las intervenciones de los estudiantes, ¿no? Aceptación incondicional del estudiante, ¿no? Esto de aceptación no quiere decir que vas a aceptar todas sus malcriadeces que hacen en el aula. No, no se refiere a eso, ¿no? Se refiere al nivel de conocimiento con el que llega cada uno de estos estudiantes en el aula, ¿no? Y que debas y que
sepas tú colocarlos a todos en un mismo nivel. Así es. La autenticidad, ¿no? Ser claro, ser auténtico en el aula para que te conozcan los estudiantes. No vas a estar, desde hay que conocer acá ciertas cosas, ¿no? Si vas a estar a cada momento sonriendo, haciendo bromas, los estudiantes prácticamente si tú le das la mano, se te van hasta el codo. Por eso tienes que tener cierto equilibrio, como dice el primer recuadro, ¿no? Acá arriba. Tienes que tener cierto equilibrio, ni muy poco ni demasiado, ¿no? Tienes que tener ahí cuidado. Ser empático con los chicos, es decir, que le caigas bien, ¿no? Que le caigas bien. Sepas liderar en el aula, porque si tú eres sincero en lo que estás haciendo en el aula, tenlo por seguro que los estudiantes te van a seguir. Así es. Y tener una consistencia ética, principios, lleno de valores, en el que se vean reflejados en el estudiante, porque tú vas a ser esa imagen a seguir para ellos. Como tú, como tú te comportes, esa imagen que brindes a los estudiantes, estos alumnos van a captar eso. Entonces es importante de que tú sepas comportarte profesionalmente delante de ellos, ¿no? Ahí es donde viene pues que hay que ser asertivo, ¿no? Con los estudiantes y poner también los límites, ¿no? Los límites de cada uno de ellos. Hay ciertas pautas para fortalecer la autovaloración positiva de los estudiantes. Estas pautas están referidas a centrarse en las cualidades positivas y aciertos de cada uno de los estudiantes para hacer que se sientan bien, ¿no? A veces el alumno no es bueno en una cosa, pero sí en lo otro, y hay que hacerlo sentirle bien, ¿no? Que puede salir adelante, ¿correcto? Entonces nosotros como docentes nos toca motivarles, motivarles, afianzar su personalidad, ¿no? Prácticamente. Confiar en las posibilidades del estudiante, ¿no? Confiar que ellos sí se puede. Evitar comparaciones. Ay, ay, ay. Acá, por ejemplo, hay muchos docentes que se equivocan y que tenemos que corregirlo, ¿no? Jamás vas a decir, Luchito, ¿por qué no te comportas bien como lo hace Jaimito? Mira cómo hace Jaimito su cuaderno, ¿no? Cómo lo pone ordenado sus imágenes, sus bordes. Prácticamente son dolorosas y provocan cierto resentimiento. Resentimiento, quizás no contigo, con el compañero que lo hizo sentir mal, ¿no? Entonces, en, en esta situación tienes que tener bastante cuidado para evitar justamente que el alumno se resienta, ¿no? Distinguir entre la persona del estudiante y la acción que realiza, evitando la formación de una autoimagen negativa. Eso hay que evitar. Pues hay que ver las cualidades y las conductas del estudiante, ¿no? Fortalecer las que son positivas, eliminar las que son negativas, ¿no? Por eso dice evitar la formación de una autoimagen negativa, ¿no? Es decir, ellos se copian,
¿no? La imagen de otra persona que no les va a llevar a nada, a nada cierto, ¿no? A nada positivo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que evitar y corregir eso. Mantener la presencia cercana a los estudiantes, pero respetando su autonomía. Estas son las pautas, ¿no? Eso es importante. Establecer límites claros. Ahí está. Lo que yo les estaba indicando hace unos minutos, ¿no? Y firmes, pero con afecto, con respeto, con confianza y con diálogo. ¿Correcto? Establecer bien los límites, jóvenes. Un entorno favorable para promover los aprendizajes, ¿no? Dentro del clima escolar va a haber pues una convivencia negativa, el cual nosotros debemos convertirlo en una convivencia positiva. Lograrlo va a ser para nosotros como docentes un reto. Un reto, porque ya los estudiantes tienen otro estereotipo, tienen una imagen negativa, un modo de comportarse muy diferente, sobre todo los jóvenes de tercer año, cuarto, ¿no? Segundo de secundaria también. Entonces, es un gran reto, por eso te digo, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la convivencia negativa no se respetan entre ellos, no se respetan sus derechos, no se comienzan a poner apodos, insultan, etcétera, ¿no? Las relaciones son verticales, es decir, hay un líder que va a hacer bullying con el resto y hay lo que es la permisividad, ¿correcto? O sea, va a haber jóvenes que van a ser permisibles a esto. ¿Por qué? Por la baja autoestima. Las normas y sanciones son poco claras y consistentes, ¿no? No existen normas, sancionan no muy claras, entonces eso hay que cambiarlo. Los conflictos se resuelven con agresión, con violencia. Oiga, chócatela para la salida, ¿no? Entonces, esa es la convivencia negativa que yo te puedo asegurar que en algún momento vas a llegar al aula, sobre todo de las escuelas públicas, en que posiblemente algún aula vas a encontrar con todos estos ítems que están acá. Y que tu gran reto va a ser cambiarlo, cambiarlo a un clima escolar positivo, en el que se respeten los derechos de todos, entre ellos haya una participación democrática, donde se haga valer los pensamientos y, y lo que ellos proponen. Normas consensuadas con ellos mismos y claras. Existen mecanismos para resolver los conflictos de manera pacífica, ¿no? Y que estos mecanismos, eh, hay ciertos mecanismos que están relacionados a la educación, de cuestiones psicológicas que nosotros también necesitamos conocer para poder entablar un clima escolar donde exista una convivencia positiva. Un entorno favorable para promover aprendizajes en la toma escolar, una convivencia escolar donde exista relaciones interpersonales y extrapersonales, existan normas claras en el personal dentro de la institución, existan valores y exista una participación adecuada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada uno de estos personas o entes
que intervienen dentro de una institución educativa va a permitir que el colegio y el clima escolar prácticamente sea favorable para el estudiante. Así es, joven. Quiero yo dejarte, por ejemplo, ya para la intervención del foro, ¿no? Este primer caso donde Miriam es una profesora del cuarto grado de educación primaria de una institución educativa mixta. En la primera clase tuvo dificultad para ubicar a los niños y niñas en una sola mesa. Los varones no querían sentarse junto con las niñas porque no estaban acostumbrados a compartir entre ellos. Era la primera vez que se daba el caso. La docente decide tomar en cuenta esta situación, teniendo como experiencia otros casos muy parecidos. ¿Qué creen ustedes que debe hacer la profesora Miriam para poder resolver este caso que se presenta en el aula, ¿no? A veces los niños entre ellos quieren sentarse, ¿no? Para poder hacer su grupo de amigos y comenzar pues la chacota en el aula, ¿no? Pero cuando viene el cambio de ubicación, ya comienzan a reclamar el por qué y, ¿no? ¿Por qué lo hace, etcétera? Entonces, cada uno de ellos pues tiene un motivo, ¿no? En el cual se debe abordar. Entonces, este es el primer caso que te lo dejo para la participación en el foro grupal, ¿correcto? Jóvenes, con esto prácticamente termino en esta asignatura de la práctica docente continua y conmigo nos vemos hasta el próximo video. No te olvides que yo me quedo en casa. Así es, jóvenes, hasta la próxima. Nos vemos.